Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo 8 y hoy vamos a hablar sobre lo que es el periodo ordovícico y el periodo silúrico. Como ya sabemos, la era paleozoica consta de 6 periodos, o claramente se divide en 6 periodos. Siendo así, el periodo ordovícico el segundo y el periodo silúrico el tercero. Ok, vamos a empezar con lo que es el periodo ordovícico. Cuándo empieza y cuándo termina. Como ya había indicado antes, es el segundo de los 6 periodos en que se divide la era paleozoica. Comienza al final del periodo cámbrico, hace 488.3, más o menos 1.7 millones de años, y finaliza al principio del silúrico, hace 443.7, más o menos 1.5 millones de años. Ya. Posición de los continentes. En el Ordovícico existen 4 continentes, lo que son Laurentia, Siberia, Báltica. Estas tres primeras son bastante pequeñas. En cambio, lo que es la Gondwana es la más extensa y grande. Ya. Durante el Ordovícico, las tierras situadas en el hemisferio sur estaban unidas en un único continente llamado Gondwana. Al comienzo del periodo se encontraba sobre el Ecuador, pero se fue desplazando poco a poco hacia el sur, quedando cubierta en grandes zonas por glaciares. ¿Qué más podemos resaltar de los continentes? La Gondwana sufre lo que es una fragmentación en este periodo y ese fragmento se le conoce hoy en día como China. Continuamos. Vamos a entrar a lo que son algunas de las características del periodo ordovícico. Vamos a tomar en cuenta los que son los más relevantes. En este periodo, un día tenía 21 horas. No había animales en tierra firme. Esto a causa de que no había oxígeno en la atmósfera. Abundaba lo que son más los animales en el agua. Otro. Abundan los fósiles, entre los que destacan los trilobites, y en algunas regiones se forman lo que son los yacimientos de petróleo y gas. Los niveles de mar fueron muy elevados durante este periodo. Las mayores transgresiones marinas de las que se guarda evidencia son las rocas. Se estima que el clima en este tiempo fue cálido y tropical. De hecho, en varios lugares había temperaturas muy altas, de 40 hasta 50 grados centígrados, y a veces llegaba hasta los 60 grados centígrados. Así fue el clima hasta fines del Ordovícico, cuando ocurrió una glaciación en casi todos los continentes. Fauna. En el Ordovícico abundaron lo que son los trilobites, y lo podemos ver en esa parte de la gráfica, los graptolites, braquiópodos, bivalvos, como etcétera. Aparecen los escorpiones marinos, los ortóceras, los priosos. Todos estos eran acuáticos en esta época, ya que no había oxígeno en la atmósfera. Ya. Se produce un gran aumento de las especies, sobre todo los invertebrados, evolucionando a los cordados a acnados y estos a peces primitivos. Surgen los primeros peces sin mandíbula. En, esta, en este periodo, al finalizar, existe lo que es una gran extinción, ya que pasa lo que es la glaciación y a causa de eso hay una gran pérdida de la fauna. Ya. Flora. Lo más relevante de la flora son lo que son las algas verdes. Estas eran comunes en este periodo. Las primeras plantas terrestres aparecieron en forma de pequeñas plantas no vasculares parecidas a hepáticas, como podemos ver en la figura. Las plantas todavía no se les conocía mucho en la vida terrestre, más o menos, porque no había oxígeno, como yo me indicado. Los hongos marinos eran muy abundantes
en los mares del Ordovícico, descomponiendo los cadáveres de los animales y otros desechos. Entramos a lo que son las rocas. Las rocas en el Ordovícico son principalmente sedimentarias. Esto quiere decir de origen marino, con alternancia de areniscas, cuarcitas, limolitas y lutitas, debido a la escasa extensión y baja elevación de las tierras que establecían límites a la erosión. Los sedimentos marinos se componen principalmente de la piedra caliza. Aquí podemos ver en estas gráficas algunas de las rocas que había en este periodo. Los sedimentos de lutita y arenisca son menos conspicuos. Fin del Ordovícico. El período Ordovícico llegó a su fin con una serie de eventos de extinción que ocurrieron en la historia de la Tierra, en términos de porcentaje de género que se extinguieron. Las causas para esta gran extinción fueron la glaciación junto a un deceso de dióxido de carbono. Las extinciones se produjeron hace alrededor de 444 a 447 millones de años y marcan el límite entre Ordovícico y Silúrico. Período Silúrico. El período silúrico fue un período geológico de la era Paleozoica. Este período comenzó hace 444 millones de años y terminó hace 419 de años. Zoderich fue el primero en identificar el sistema silúrico al examinar extractos de rocas sedimentarias que tenían fósiles al sur de Gales al principio de décadas de 1830. Posición de los continentes. En el período silúrico existían 4 continentes que son Gondwana, Laurenti, Báltica y Siberia. Durante el período silúrico, Gondwana continuó con su lenta deriva hacia el sur. La fusión de los casquetes y los glaciares contribuyeron un aumento en el nivel del mar. Se comenzó a producir la fusión de la Laurentia, Báltica y Avalonia, formando un nuevo continente de Euramérica. Características. El nivel de los océanos era elevado, con lo que existía un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. También había gran actividad volcánica. La tierra no era verde o exuberante, ya que no albergaba vida. El clima era cálido, aunque hay evidencia fósiles de que también en este periodo hubo una gran cantidad de tormentas. En algunas zonas se forman yacimientos de petróleo y gases. Al final del Ordovícico hubo un proceso de extinción masiva que afectó a un gran porcentaje de animales. A pesar de esto, algunos de los que lograron escapar durante el Silúrico, apareciendo incluso nuevas especies, ya sean artrópodos, moluscos, equinodermos, peces y arrecifes de coral. En los peces aparecieron peces placodérmicos, cartiláginos, mandíbula. Estos peces mandíbula eran los más comunes en la era del Silúrico. El clima, ya que en la era del Silúrico poseía uno de los climas más cálidos y húmedos, proporcionando un ambiente muy beneficioso para la vida marina de todos los tipos. En los medios marinos
Los trilobites. Características de los trilobites. Poseían un cefalón que le protegía. Tenía patas cortas y lentas. En la reproducción, incubaban huevos dentro del cefalón. En cambio, en la Tierra, que no desarrollaban metamorfosis, ya que en la era del Silúrico proveniente era el 89% marino, ya que no había hábitat terrestre, y si lo había, tenía que estar aproximado o lo más cerca del agua dulce para poder desarrollarse. Flora. En algunos ecosistemas marinos había una gran cantidad de algas, principalmente algunas verdes, las cuales contribuían al equilibrio del ambiente. El primer registro fósil de plantas vasculares apareció en el período silúrico. Las plantas eran bastante parecidas a los briófitos. La primera planta vascular conocida es Coxonia. El silúrico tenía forma masuda, aproximado 10 centímetros. Como podemos ver en esta imagen, esta es la planta de Coxonia, que no posee ningún rasgo de raíz ni hojas. Otra planta fósil sería la Baracuanatia y Silopitón. Estas plantas son las más conocidas en la era del Silúrico. La Coxonia es una de las plantas que colonizó el ambiente terrestre, porque tanto fue un género de planta común. Los fósiles que se encontraron en distintos lugares, ya sea Bolivia, Lidia, Estados Unidos, Inglaterra, Gales e Irlanda. La mayoría de las plantas que aparecieron en este periodo se extinguieron, ya que, como mencionamos, no poseían los caracteres o la estructura de una raíz, hoja, tallo, mucho menos de una flor. Rocas. Como la tectónica de placas se movió y las cuencas oceánicas se cerraron durante este periodo, esto permitió la formación de nuevas cadenas montañosas. Los depósitos de sedimentos crearon nuevas cadenas montañosas, haciendo el final del periodo silúrico. Dos enormes macizas montañosas se formaron a lo largo de los bordes de los márgenes continentales. Ya cabe mencionar que en los bordes de los más conocidos son los de Norteamérica, los Apalaches, que se extendía desde el este de Canadá hasta Alabama, situado hoy Estados Unidos. Como podemos mencionar en la imagen, esta es la intersección de la era del Devórico y el Silúrico. Podemos mencionar que son diferentes fragmentos sedimentarios. En esta imagen podemos mencionar el lecho marino se convirtió en esquistos o piedra pisada. Fin del Silúrico. Durante el periodo silúrico ocurrieron un total de 3 eventos que existieron considerados de menor grado. Estos se conocen como evento Irequieven, evento Mulde y evento Lau. Estos eventos afectaron principalmente a los organismos de hábitat marinos. El 50% de las especies de trilobites desaparecieron. El Silúrico finalizó con el evento Lau, el cual se cree que tuvo dos partes. La primera fue una larga era de hielo que disminuyó los niveles de mar y el segundo evento fue lo contrario al primero, una desglaciación que aumentó los niveles de agua. Podemos ver
en la imagen el fin de la era del Silúrico, ya que no obstante mencionar que más del 87% de las especies faunas eran marinas. Con esto estaríamos concluyendo. Gracias por su atención. Síganme para más videos.